Buenos días, soy Isabel María García Parra, soy fisioterapeuta y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al cuarto Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud que se celebra en Murcia los días 14 y 15 de enero del año 2021. Dar las gracias por darme la oportunidad de compartir la siguiente ponencia, titulada Tratamiento de fisioterapia en esclerosis múltiple, que engloba un trabajo de revisión bibliográfica. Para comenzar con esta exposición oral, muy brevemente voy a hablar sobre el índice de dicho trabajo. Primero, en la introducción voy a abordar la definición de esclerosis múltiple. Trataremos su epidemiología, sus síntomas, etc. También en esta introducción se va a hablar sobre el significado de fisioterapia. Y por último, en este apartado hay un punto sobre la justificación del estudio realizado. Luego pasamos a la parte de objetivos. En el apartado número 3, nos encontramos la metodología seguida en este trabajo de revisión. Y para terminar, en el punto 4 veremos los resultados hallados en este proceso. Y en el 5, las conclusiones a las que se ha llegado. Por lo tanto, pasamos ya a tratar el término de esclerosis múltiple. Dividimos este apartado en definición, en la epidemiología actual de esta patología, los síntomas que se presentan en esta enfermedad, los diferentes tipos que existen de esclerosis múltiple, qué se conoce sobre su etiología y en cuanto al diagnóstico. Ya para finalizar, veremos el tratamiento de esclerosis múltiple. Si hablamos de su definición, debemos comentar que se trata de una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Se considera una patología crónica y degenerativa y actúa lesionando la vaina de mielina, que es el material que rodea y que protege a las células nerviosas o neuronas. Es una enfermedad muy heterogénea, muy variada, por lo que se suele llamar la enfermedad de las 1000 caras, ya que los síntomas de la esclerosis múltiple son muy variables, dependiendo tanto de la localización, de la extensión, la gravedad y el número de las lesiones, siendo muy diferente en cada persona que padece esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, comentar que la esclerosis múltiple es más común en aquellas zonas que son más frías, o sea, en las que están más alejadas del Ecuador, y es menos común en los climas cálidos. Hace aproximadamente poco más de un año, el Comité Médico Asesor de EME, Esclerosis Múltiple España, estimó que unas 55.000 personas en España tienen esclerosis múltiple, con una prevalencia de unos 120 casos por 100.000 habitantes. Además, la incidencia ronda los 4 casos por 100.000 habitantes en nuestro país. Por todo esto, España es considerada una zona de un riesgo medio alto. Vamos ahora con el apartado de síntomas. Como podemos apreciar en esta imagen, los síntomas se pueden clasificar según la zona a la que afectan.
Por ejemplo, los centrales pueden ser la fatiga, la depresión, el mal humor, también diferentes lesiones cognitivas. En la afectación a la vista podemos encontrar diplopía, nistagmo o también neuritis óptica. Pueden aparecer pues disartria como alteración del habla o disfagia, que es la dificultad que se presenta al tragar y por lo tanto para la deglución. En cuanto a síntomas musculoesqueléticos, es decir, a síntomas que alteran el aparato locomotor, se encuentra pues la debilidad, los espasmos o la ataxia. Pueden ser también uno de estos síntomas. En esta enfermedad también pueden aparecer sensaciones diferentes, como pueden ser el dolor, las hipoestesias o incluso parestesias. Entre los síntomas gástricos están la incontinencia, la diarrea o constipación. Y ya para finalizar, pues los síntomas urinarios pueden ser la incontinencia, alteración en la frecuencia o en la retención. A continuación voy a hablar sobre los diferentes tipos de esclerosis múltiple. Voy a comenzar en primer lugar por esclerosis múltiple remitente recurrente. En ella los brotes son imprevisibles, apareciendo síntomas en cualquier momento, con una duración variable que puede ir entre días o semanas, y después estos síntomas desaparecen totalmente o a veces dejan alguna secuela. Entre las diferentes recidivas no parece haber progresión de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple primaria progresiva es diagnosticada entre el 10 y el 15% de las personas. Estas no experimentan recaídas, pero en ellas la discapacidad va empeorando gradualmente, progresivamente con el paso del tiempo. Si hablamos de la esclerosis múltiple secundaria progresiva, pues es aquella en la que su discapacidad empeora con el paso del tiempo y se caracteriza por una progresión continua en la que se pueden presentar o no recidivas ocasionales, remisiones poco importantes y fases de estabilidad. En cuanto a la esclerosis múltiple progresiva recurrente, decir que es diagnosticada aproximadamente a un 5% de las personas con esclerosis múltiple. Y en ella la actividad de esta enfermedad empeora gradualmente sin remisiones. En este apartado también quiero nombrar que esta patología se diagnostica en ocasiones a niños, existiendo una variedad infantil. Pero en este punto no me voy a extender demasiado. En esta imagen se ven reflejados los diferentes tipos de esclerosis múltiple y comentar además pues que existen diferentes clasificaciones, pero la más común es la que estamos viendo aquí. Acerca de la etiología de esta enfermedad, decir que la causa es desconocida, pero diferentes investigaciones señalan que existen distintos factores que pueden influir en esta patología en la que estudiamos en este trabajo. Todo parece indicar que su aparición se debe a una combinación de genes, es decir, de factores genéticos, asociados estos a diferentes factores ambientales. Además, parece ser que también está relacionado el estilo de vida que lleva la persona, los niveles que presenta de vitamina D en el organismo y otros factores como puede ser la existencia de infecciones, etc. Pasamos ahora a hablar sobre el diagnóstico. Y bueno, muy brevemente voy a nombrar, para no extenderme demasiado y pasar ya a los siguientes apartados de este trabajo,
las diferentes pruebas o las distintas exploraciones que se realizan para diagnosticar esta enfermedad. En primer lugar, pues bueno, se realiza un examen neurológico del paciente. Además, se aconseja realizar una resonancia magnética nuclear como prueba de imagen. Se puede completar con una punción lumbar, con los potenciales evocados y también con analítica de sangre de la persona, del paciente. En cuanto a los diferentes tratamientos de esta patología, comentar, bueno, el tratamiento rehabilitador, que incluye, además de la fisioterapia, que abarca este tema del trabajo, pues incluye una atención psicológica, la terapia ocupacional y logopedia, entre otros. Muy importante también un tratamiento farmacológico, un tratamiento modificador, uno más concreto cuando se presentan los brotes que ya hemos nombrado, los brotes agudos de la esclerosis múltiple, y un tratamiento, pues bueno, más enfocado a los síntomas, a los diferentes síntomas que presentan los pacientes, que como hemos dicho, pues son muy variados y dependiendo de ello, el tratamiento va a ser diferente. Finalizamos así la parte que trata el concepto de esta enfermedad. Ahora bien, la fisioterapia. Según la Asociación Española de Fisioterapia, AEF, y la World Confederation for Physical Therapy, WFPT, es el arte, la ciencia que, mediante el conjunto de métodos, de actuaciones y técnicas, a través de la aplicación, tanto manual como instrumental, de medios físicos que curan, que previenen, que recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o bien psicosomáticas y orgánicas, o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. Pasamos al punto 1.3, que es la justificación del estudio. Los argumentos que justifican la realización de esta revisión bibliográfica son los siguientes. En primer lugar, es el hecho de que el número de afectados por esta enfermedad es cada vez mayor, haciendo por ello necesaria la búsqueda de tratamientos eficaces para controlar y mejorar sus síntomas, ya que los tratamientos de fisioterapia pues forman parte de este abanico de tratamientos de esta patología. Es muy importante comprobar la efectividad de los diferentes tratamientos de fisioterapia. El siguiente apartado es el apartado de los objetivos, siendo el objetivo principal de esta revisión el de analizar la efectividad de los diferentes tratamientos de fisioterapia en pacientes afectados con esclerosis múltiple. La metodología llevada a cabo en este trabajo de investigación bibliográfica ha consistido, en primer lugar, en una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos: Web of Science, PubMed, Cieno, Pedro, que es una base de datos de fisioterapia, Cochrane, que es de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y bueno, se han utilizado los siguientes descriptores: Physiotherapy and Multiple Sclerosis. Seguidamente se han seguido unos criterios de selección. Inicialmente, pues se realiza una selección por título y resumen en castellano y en inglés entre los años 2000 y 2020. Se han tenido en cuenta artículos de esclerosis múltiple, excluyendo los casos de esclerosis múltiple infantil. Y finalmente, los artículos seleccionados que abordan el tema han sido 16 trabajos científicos.
Pasamos al apartado de los resultados. De los trabajos que se han tenido en cuenta en esta revisión, se extraen los siguientes datos. Existen diferentes tratamientos de fisioterapia que son eficaces para tratar la enfermedad de esclerosis múltiple en los pacientes. Pero si hay que elegir entre uno de ellos, son los ejercicios de fisioterapia, es decir, los ejercicios terapéuticos supervisados por fisioterapeutas, son estos los que obtienen mejores resultados. Aquí, en esta imagen, podemos ver un ejemplo de diferentes tipos de ejercicios terapéuticos con unos objetivos concretos y unas características específicas, pues bueno, en cuanto a frecuencias, como estamos viendo, en cuanto a tiempo, en repeticiones, etc. Debemos resaltar aquí que este estudio presenta ciertas limitaciones, que no hemos conseguido subsanar, ya que solo se han tenido en cuenta artículos, trabajos escritos en castellano y en inglés. Y tampoco es algo que se pueda universalizar, que se pueda extrapolar de forma universal. Sí decir pues que la mayor parte de los trabajos seleccionados son europeos. Además, ha resultado complicado encontrar estudios con criterios comunes para poder comparar diferentes tratamientos entre sí, dificultando así nuestro objetivo en el trabajo. En futuros estudios experimentales sería interesante tener todo esto en cuenta. Y bueno, como conclusión final, se establece que los ejercicios terapéuticos supervisados por fisioterapeutas son más efectivos que otros tratamientos de fisioterapia en pacientes con esclerosis múltiple. Todo esto dentro de un tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar. Dicho todo esto, concluimos el trabajo y muchísimas gracias por todo. Espero que la exposición haya resultado interesante. Muchísimas gracias.